Descubren en una cueva el que podría ser el primer retrato de Jesús. Descubren en una cueva cerca de Masada, en Israel, 70 libros con 2000 años de antigüedad. Entre ellos apareció el que podría ser el retrato más antiguo de Jesucristo. Descubrimiento: la impresión que se puede ver en este folleto cubre lo que podría ser la primera imagen de Cristo. La imagen es inquietantemente familiar: un hombre barbudo joven con largo cabello rizado. Después de permanecer por casi 2000 años escondido en una cueva en la Tierra Santa, el detalle es difícil de determinar. Pero en una cierta luz, no es difícil de interpretar los signos en torno a la frente de la figura como una corona de espinas. La imagen extraordinaria es uno de los tesoros recién descubierto que consta de hasta 70 códices de plomo. Folletos que se encuentran en una cueva en las colinas con vista al mar de Galilea es una de las razones historiadores bíblicos están clamando por tener en sus manos los objetos antiguos. Si resulta ser verdadero, este podría ser el primer retrato de la historia de Jesucristo, posiblemente creados en el curso de la vida por quienes lo conocieron. El pequeño códice, un poco más pequeño que una tarjeta de crédito moderna, está sellado por todos lados y tiene una representación en 3 dimensiones de una cabeza humana en el frente y la espalda. Uno parece tener una barba y el otro sin ella. Incluso la huella digital del fabricante se puede ver en la impresión de plomo. Debajo de ambas figuras es una línea de texto, que aún sin descifrar en una antigua escritura hebrea. Sorprendentemente, en uno de los códices aparece la indicación, Salvador de Israel. Una de las pocas frases traducidas hasta ahora. El propietario de las tierras es el beduino Hassan Saida, camionero que vive en la aldea árabe de Al-Ghanim, Sibli. Se ha negado a vender los libritos pero accedió a que 2 muestras fueran enviadas a Inglaterra y a Suiza para pruebas. Una investigación del Mail on Sunday ha revelado que los artefactos fueron encontrados originalmente en una cueva en el pueblo de Sam en Jordania, cerca de donde Israel, Jordania y convergen de Siria los altos del Golán. Y una distancia de 3 kilómetros del balneario israelí y aguas termales de Hamat Gader, un lugar de culto por miles de años. Precioso, este códice muestra lo que los estudiosos creen que es el mapa de la Jerusalén cristiana. Según fuentes de Sam, que fueron descubiertos hace 5 años después de una inundación repentina de distancia que recorrió el suelo polvoriento de montaña para revelar lo que parecía una piedra angular de gran tamaño. Cuando ésta fue apalancada a un lado, se descubrió una cueva con un gran número de pequeños nichos incrustados en las paredes. Cada uno de estos nichos contenía un códice. Había también otros objetos, incluyendo algunas placas de metal y pergaminos enrollados de plomo. La zona es conocida como un refugio secular de judíos antiguos que huían de la sangrienta secuela de una serie de revueltas contra el Imperio Romano en el primer lugar a principios del siglo II DC. La cueva está a menos de 100 millas de Qumran, donde los rollos del Mar Muerto fueron descubiertos, y cerca de 60 millas de Masada, escenario de la última posición y el suicidio en masa de una secta extremista fanática de cara a un asedio romano del ejército en 72 AD. 2 años después de la destrucción del segundo templo en Jerusalén. También está cerca de las cuevas que han sido utilizados como refugios por los refugiados de la revuelta de Bar Kokhba, la tercera y última revuelta judía contra el Imperio Romano 132 AD. La época es de vital importancia para los estudiosos bíblicos, ya que abarca los trastornos políticos, sociales y religiosos que llevaron a la ruptura entre el judaísmo y el cristianismo, que terminó con el triunfo del cristianismo sobre sus rivales como la nueva religión dominante de los primeros judíos disidentes y luego para los gentiles. En este contexto, es importante que, si bien los rollos del Mar Muerto se ruedan piezas de pergamino o papiro que contienen las primeras versiones conocidas de los libros de la Biblia hebrea y otros textos, el formato tradicional judía para el trabajo escrito. Estos descubrimientos de plomo en el libro o códice son formas que ha sido asociado con el surgimiento del cristianismo. Los códices visto por The Mail on Domingo rango de tamaño de 3 pulgadas, el más pequeño x 2 pulgadas y otros de alrededor de 10 pulgadas x 8 pulgadas. Cada una contiene un promedio de 8 o 9 páginas y parecen ser emitidos, en lugar de inscritos,
con imágenes de ambos lados y atados con enlaces de anillo de plomo. Muchos de ellos estaban severamente corroídos cuando se los descubrió por primera vez, a pesar de ello ha sido posible abrirlos con cuidado. El códice que muestra lo que puede ser el rostro de Cristo se cree que no se han abierto todavía. Algunos códices muestran signos de haber sido enterrado. Aunque esto podría ser simplemente el detritus resultante del encierro en una cueva durante cientos de años. A diferencia de los rollos del Mar Muerto, los códices de plomo parecen estar compuestos de imágenes estilizadas, en lugar de texto, con una cantidad relativamente pequeña de la escritura que parece estar en un idioma fenicio, aunque el dialecto exacto aún no se ha identificado. En el momento en estos códices fueron creados, la Tierra Santa estaba poblada por diferentes sectas, como los esenios, samaritanos, los fariseos, saduceos, dositeanos y nazarenos. Un afortunado propietario, Asansaida con algunos de los artefactos que dice que heredó no había un guión común y una mezcla considerable de las lenguas y los sistemas de escritura entre los grupos. Lo que significa que podría llevar años de beca detalladas para interpretar adecuadamente los códices. Muchos de los libros están obturados por todos los lados con anillos de metal, lo que sugiere que no estaban destinadas a ser abiertos. Esto podría ser debido a que contenían las palabras sagradas que nunca debían ser leídos. Por ejemplo, los principios judíos protegían fuertemente el nombre sagrado de Dios, que solo eran pronunciadas por el sumo sacerdote en el templo de Jerusalén en el Yom Kippur. La pronunciación original se ha perdido, pero ha sido transcrito en caracteres latinos como YHWH, conocido como el Tetragramatón, y suele traducirse como Yahvé o Jehová. Un libro cerrado que contenga información sagrada se menciona en el libro bíblico del Apocalipsis. La cueva en Jordania, donde los libros de metal fueron descubiertos, una placa se ha interpretado como un mapa esquemático de la Jerusalén cristiana que muestra el romano que cruza fuera de los muros de la ciudad. En la parte superior se puede ver una forma de tipo escalera. Esto se piensa que es una balaustrada mencionada en la descripción bíblica del templo en Jerusalén. Más abajo hay 3 grupos de ladrillos, para representar a las paredes de la ciudad. Un árbol de palma fructificado sugiere la casa de David y hay 3 o 4 formas que parecen ser atravesado por cortas líneas horizontales, líneas verticales desde abajo. Estos son los cruces en forma de T que se crean utilizado en los tiempos bíblicos. La forma de crucifijo familiar se dice que datan del siglo IV. La estrella de las formas de una larga representan la cámara de Jesé. Y entonces, el patrón se repite. Esta interpretación de los libros como objetos protocristiana con el apoyo de Margaret Barker, expresidente de la Sociedad para el Estudio del Antiguo Testamento y uno de los principales expertos de Gran Bretaña en el cristianismo primitivo. El hecho de que una figura es retratada parece descartar que estos códices están conectados a la corriente principal del judaísmo de la época, donde estaba prohibido la interpretación de las cifras reales estrictamente porque se consideraba idolatría. Si es verdadero, parece claro que estos libros eran, de hecho, creados por una de las primeras sectas mesiánica judía, tal vez muy afines a la iglesia cristiana primitiva, y que estas imágenes representan a Cristo mismo. Sin embargo, otra teoría, presentada por Robert Pluma, una autoridad en los rollos del Mar Muerto y autor del misterio del rollo de cobre de Qumran, es que estos libros están conectados a la rebelión de Bar Kokhba de 132-136 AD, la tercera gran rebelión por los judíos de la provincia de Judea y la última de las guerras judeo-romanas. La revuelta estableció un estado independiente de Israel en partes de Judea durante 2 años antes de que fuera finalmente aplastado por el ejército romano, con el resultado de que todos los judíos, incluyendo a los primeros cristianos, se les prohibió la entrada a Jerusalén.